Hola familia Getsemaní, gracias por conectarse a esta transmisión hoy el segundo domingo de julio y estamos muy contentos de poder estar conectados todos y también en esta serie que estamos a punto de terminar que se llama Creer y Vivir. Nada más nos queda esta y la próxima semana con la ayuda de Dios vamos a terminarla y de una vez les estamos invitando, les quiero motivar a participar, a involucrarse en la serie que vamos a iniciar en unas semanas más adelante. Que tiene que ver con este tema, criar hijos en un mundo agitado, y va a ser una serie muy buena para todos los padres, pero también para todos aquellos que están relacionados con los hijos, con hijos, con muchachos, niños, levantándose, criándolos, maestros, abuelos, tíos. Les invitamos, más adelante van a tener más información. La enseñanza de hoy es un poco larga, entonces voy a pedirles el favor que esté pendiente porque voy a hacer un break, voy a hacer una parada más adelante en la enseñanza para descansar un poquito y darles algunos otros anuncios y así poder continuar. Entonces, esta serie de Santiago, basada en Santiago, que se llama Creer y Vivir. El contexto, el trasfondo es la historia de este pastor llamado Santiago, quien era pastor de la iglesia de Jerusalén y que esa iglesia tuvo que afrontar muchas dificultades, tuvo que enfrentar la persecución por causa de su fe en Jesucristo, tuvo que afrontar el hecho de tener que salir huyendo a otros países, a otras ciudades a refugiarse, tuvieron que enfrentar tantas dificultades como iglesia y la pregunta siempre es ¿qué hacer en medio de una situación tan difícil, incontrolable, cuando las circunstancias son difíciles, cuando el sufrimiento es tan agudo, cuando hay tanta incertidumbre acerca del futuro? Tiene que ver mucho con nuestro contexto hoy en día de lo que estamos viviendo como mundo, como ciudad, como iglesia, como familias. Hay sufrimiento, hay incertidumbre acerca del futuro. ¿Qué hacer? Y esto es lo que escribe un pastor, Santiago, en el capítulo 5, versículos 7 al 12, acerca de cómo enfrentar esas circunstancias tan difíciles. Escuchen lo que dice Santiago. Pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Fíjense en el labrador, cómo espera el preciado fruto de la tierra y cómo aguarda con paciencia a que lleguen las lluvias tempranas y tardías. También ustedes tengan paciencia y manténganse firmes, ya que está cerca la venida del Señor. Hermanos, no se quejen unos de otros para que no sean condenados. Vean que el juez ya está a la puerta. Hermanos míos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Recuerden que nosotros consideramos dichosos a los que pacientemente sufren. Ustedes ya han sabido de la paciencia de Job y saben también cómo lo trató el Señor al final, porque Él es todo compasión y misericordia. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cuando digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. De lo contrario, caerán en condenación. Si lo notaron bien, el tema de hoy, el tema del cual nos habla Santiago, es de esperar con paciencia, de esperar en medio de los sufrimientos, de todas las incertidumbres que se esté viviendo, del dolor, de la angustia, hay que esperar con paciencia. Y este sermón va a ser un poco más largo, entonces por favor, paciencia, esperar con paciencia. Nos llama la Biblia a hacerlo y tal vez no hay una cualidad del carácter cristiano que nos incomode más que la paciencia, pero no hay otra forma de esperar la obra de Dios en nuestras vidas, la acción de Dios en nuestra vida. No hay otra forma de enfrentar y de aguardar las promesas de Dios que se cumplan en nuestra vida que la paciencia, que la espera con paciencia. La paciencia básicamente es tranquilidad de corazón en medio de las circunstancias adversas, tener la tranquilidad de corazón. Ahora, nosotros como seres pecadores no nos gusta esperar con paciencia porque el pecado nos hace reducir todo a dos palabras, yo y ya.
Yo lo quiero y lo quiero ya. Y eso es todo lo contrario a esperar con paciencia. Santiago aquí, en este texto que acabamos de leer, utiliza 6 veces la palabra paciencia o perseverancia. Y nos va a enseñar a través de este texto que acabamos de leer, de cuándo ser pacientes, cómo ser pacientes, por qué ser pacientes. Es decir, este texto que es la base de la enseñanza de hoy, es todo un tratado, todo un compendio de la paciencia cristiana, de cómo enfrentar las circunstancias difíciles de la vida con paciencia. Entonces vamos a lo primero. ¿Cuándo debo ser paciente? ¿Cuándo debo ser paciente? Bueno, es claro que debemos ser pacientes en todo momento, pero Santiago habla de 3 momentos especiales cuando debemos ser más pacientes. El primero de ellos, cuando las circunstancias sean incontrolables, cuando las circunstancias sean incontrolables. Tal vez se ha dado cuenta que mucho de su vida, muchas cosas en nuestra vida son incontrolables. Y Santiago usa el ejemplo del agricultor, del labrador que labra, que siembra la tierra. Miren lo que dice el versículo 7. Hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Fíjense en el labrador, cómo espera el preciado fruto de la tierra y cómo aguarda con paciencia. No se meta agricultor si usted no es paciente, porque mucho del trabajo de labrar la tierra, de cultivar, requiere esperar. Hay que esperar el tiempo adecuado para arar, para labrar la tierra, hay que esperar el tiempo adecuado para sembrar, hay que esperar el momento adecuado para podar, hay que esperar el momento adecuado para recoger la cosecha. Pero sobre todo, el agricultor debe esperar los factores que no puede controlar. Hay que esperar el buen clima, las lluvias, el sol, cómo está la economía, tantas cosas que se salen del control de quien cultiva la tierra. Por eso, si usted no tiene paciencia, no se meta agricultor, porque hay que ser muy paciente. ¿Ha notado que incluso cuando estamos en una situación que no podemos controlar, aún así queremos controlarla? Cuando estamos enfrentando circunstancias que son incontrolables, aún las queremos seguir controlando. ¿Sabe cómo lo intentamos? A través de la preocupación. Creemos que la preocupación controla una situación, pero no es así. Por eso, como alguien dijo, preocuparse por algo que puedo cambiar es necio, pero preocuparme por algo que no puedo cambiar es inútil, pero lo seguimos intentando. Debemos tener paciencia cuando las circunstancias son incontrolables. En segundo lugar, Santiago dice que debemos tener paciencia cuando la gente no cambia, cuando la gente no cambia. Él da el ejemplo de los profetas. Miren el versículo 10. Hermanos míos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Sabe cuál era el trabajo, básicamente el trabajo de los profetas? El trabajo básico de los profetas era ayudar a que la gente volviera a Dios, es decir, que cambiaran de rumbo su vida y se volvieran a alinear con el propósito de Dios. El trabajo de un profeta era ayudar, básicamente ayudar a las personas a cambiar la vida, pero no lo lograban. La gran mayoría de los profetas de los cuales nos habla la Biblia fracasaron. Fueron fracasados, no lograron que la gente cambiara. El mensaje de Dios era, dígales que es por acá, y el profeta les anunciaba y ellos iban en el sentido contrario. Pero nunca renunciaron. Siguieron haciendo con paciencia, cumplieron con paciencia su trabajo. Ahora, usted ha notado que la gente se resiste al cambio, ¿verdad? Cuando hace cualquier pequeña insinuación de cambio en otra persona, las personas se resienten y se resisten, porque así somos los seres humanos. Necesitamos entonces paciencia con la gente. Es posible que nunca cambien. Entonces, ¿qué hacer? Santiago dice,
tenga la paciencia de los profetas, que a pesar de la terquedad y la rebeldía del pueblo de Israel, ellos siguieron esperando y ellos siguieron haciendo su trabajo. Si usted aspira a ser un buen papá, una buena mamá, debe tener paciencia, mucha paciencia. En tercer lugar, debemos ser pacientes cuando los problemas son inexplicables, cuando los problemas son inexplicables. Y él dio el ejemplo clásico de Job, versículo 11. Ustedes ya han sabido de la paciencia de Job, el versículo 11. Job, el personaje de la Biblia, era un hombre rico, era un hombre muy apreciado en la comunidad, era una persona próspera, era una persona muy consagrada a Dios, era una persona reconocida, pero en un abrir y cerrar de ojos, en pocos días, toda su vida se cambió. Sus hijos murieron, fueron asesinados, toda su economía se vino abajo, se quebró, todo lo perdió y hasta empezó a sufrir una enfermedad terrible que lo atormentaba y era muy dolorosa. Y si usted cree que tiene problemas, imagínese cómo cambió la vida de Job por todos esos problemas que se acumularon en poco tiempo, en muy poco tiempo todo se vino abajo. Y lo peor del sufrimiento de Job es que él no tenía ni idea de por qué le estaba pasando lo que estaba pasando, por qué estaba sufriendo de esa manera. Y por 37 capítulos en el libro de Job, por 37 capítulos, nunca Dios le dice a Job por qué está sufriendo. Dios nunca contesta ninguna de sus preguntas, nunca responde. Y de todas las personas de la Biblia, tal vez Job sea el único que podría decir con sinceridad y con razón, pero ¿por qué a mí? ¿Yo qué hice de malo? Yo no me merezco esto. Esto es injusto. Y sí, muchas cosas simplemente en la vida son injustas y nunca la entenderemos. Pero a pesar de todo eso, sabemos que Job nunca renunció a su confianza en Dios, mantuvo su fe. A pesar de que era inexplicable, siempre confió en el Señor. Cuando las circunstancias son incontrolables, cuando las personas no cambian y cuando los problemas son inexplicables, allí necesitamos tener paciencia, mucha paciencia. Ahora, ¿pero por qué ser pacientes? ¿Por qué tener paciencia? Bueno, antes de seguir entonces adelante, voy a hacer este paréntesis para hablarles del próximo domingo. Con la ayuda de Dios, el próximo domingo vamos a tener una celebración muy especial. Debido a todo este tiempo de pandemia y de dificultades que hemos estado teniendo, no hemos podido encontrarnos como familia para celebrar la Cena del Señor. Hemos celebrado en forma virtual, pero nada reemplaza a la celebración presencial, estar como familia reunidos en torno a la mesa del Señor. El próximo domingo vamos a tener, después de año y medio, la celebración de la Cena del Señor y les estamos invitando a todos, sobre todo los miembros de la iglesia. Tengan en cuenta lo siguiente: el próximo domingo vamos a tener 2 celebraciones, solo por el próximo domingo, 2 celebraciones. Una a las 9 de la mañana y otra a las 11 de la mañana. En ambas celebraciones vamos a tener la Cena del Señor. Obviamente usted necesita inscribirse porque seguimos manteniendo las normas de bioseguridad en todas nuestras celebraciones. Entonces tenemos un cupo limitado de 50 personas en cada celebración y necesitamos que usted se inscriba para saber el cupo hasta cuándo podemos cerrarlo. Y también recuerden que deben venir unos 10-15 minutos antes del inicio de la celebración, sea que usted escoja estar a las 9 o a las 11 para seguir los protocolos de bioseguridad. Ahora mismo en la reunión presencial que estamos teniendo, la gente se está inscribiendo, o sea que va a haber poco cupo ya. Entonces, desde mañana lunes usted puede mandar un mensaje, llamar a la oficina de la iglesia y separar su cupo. Y por favor, hágalo desde ya. Y también recuerde que si usted se inscribe, pero que no va a poder asistir, de pronto se le presenta una dificultad para asistir,
avise con tiempo para que ese cupo podamos asignarle a otra persona que sí pueda estar. Entonces va a ser un tiempo muy bello, vamos a tener a nuestro hermano Sebastián Sanabria en el piano, vamos a cantar himnos, va a ser un momento de reencontrarnos y de disfrutar de lo que no hemos podido disfrutar en tanto tiempo, de estar en torno a la mesa del Señor como una familia. ¿Está bien? Les animamos y les esperamos. Ahora sí, ¿por qué ser pacientes? Es lo que debemos preguntarnos ahora y respondernos. Santiago dice que debemos ser pacientes en primer lugar porque Dios está en control. Dios está en control. Miren lo que dice el versículo 8. Hermanos míos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Varias veces en este texto de Santiago 5, Él nos habla acerca de la venida del Señor. Y esa es la prueba definitiva de que Dios está en control, que Él tiene un plan y que ese plan no lo detiene nadie, que Él tiene el control de la historia, que esta historia que estamos viviendo no es nuestra historia, nosotros no somos los protagonistas de esta historia es la historia de Dios. Y como Él es el protagonista de la historia, Él tiene el control de la historia. Por eso cuando Santiago habla de la venida del Señor, está hablando de que Él tiene el control. El plan de Dios para su vida es mucho más grande que cualquier problema que usted esté afrontando en el momento. Aunque no pueda controlar todo lo que sucede en su vida, Dios sí puede. Por eso siga confiando en el Señor, que Él sí controla todo. La segunda razón por la cual debemos esperar con paciencia es Dios recompensa la paciencia. Dios recompensa su paciencia. La primera parte del versículo 11 dice, recuerden que nosotros consideramos dichosos a los que pacientemente sufren. Recuerden que la palabra dichoso es traducida en la antigua versión como bienaventurado, dichoso. Y es verdad, la segunda mitad de la vida de Job fue mucho mejor, fue mucho más bendecida que la primera mitad. Dios duplicó todas las bendiciones en su vida. Vale la pena ser paciente. Vale la pena esperar con paciencia, aunque no sepamos hasta cuándo, aunque no sepamos por qué, aunque no tengamos el control, pero si esperamos con paciencia, Dios dará bendición. Su bendición puede ser que su fe va a madurar, que va a tener mejores relaciones con las personas, que va a ser más feliz. Hay muchos beneficios de ser paciente. Dios lo recompensa. Y la tercera razón por la cual debemos ser pacientes es porque Dios está resolviendo las cosas. Dios está resolviendo las cosas. Él está obrando, pero no lo vemos. Trabaja detrás de la escena. Dios está obrando aunque nosotros no lo veamos. Versículo 11, la segunda parte dice, ustedes ya han sabido de la paciencia de Job y saben también cómo lo trató el Señor al final, porque Él es todo compasión y misericordia. Aunque Job no lo sabía y no lo veía, Dios estaba obrando. Job no sabía lo que estaba pasando ni por qué lo estaba viviendo, pero Dios estaba haciendo algo en la vida de Job para bendecir la vida de Job. La demora no significa una negación de parte de Dios. Si usted ha estado orando por algo a Dios y todavía no ha visto respuesta, no quiere decir que Dios le está diciendo que no. No quiere decir que Dios le ha negado la respuesta. Simplemente espere. Hay que aprender a hacer la diferencia entre no y aún no. No y aún no son cosas muy diferentes. Seguramente Job sintió muchas veces que Dios le estaba diciendo no, pero Dios le estaba diciendo era aún no. Y Dios lo mismo puede estar haciendo en su vida. Lo que para usted es un no de Dios, tal vez Dios le está diciendo aún no, espere. Tenemos que ser pacientes porque Dios está haciendo algo, incluso cuando nosotros no lo percibimos, no lo sentimos. Y por eso Santiago da el ejemplo del agricultor. Cuando planta una semilla, todo lo demás está sucediendo en silencio y escondido de los ojos del labrador. Siembra la semilla
y la semilla allí, en lo secreto, empieza a germinar, empieza a enraizarse, empieza a crecer. Dios está obrando en silencio para hacer que esa pequeña planta brote, está creando las condiciones para que en el momento adecuado, de la manera correcta, haya una cosecha. El granjero espera, el agricultor espera, pero Dios está trabajando en silencio. Por eso no sé qué tipo de problemas usted está viviendo esta semana, pero independientemente del problema que sea, Dios está haciendo algo, está obrando en ese problema. Sea paciente y siga confiando, porque Dios sabe lo que está haciendo. Ahora, la última parte de esta enseñanza es para responder esta pregunta. ¿Qué hacer mientras espero en Dios? ¿Qué hacer? Muchas personas piensan que esperar es no hacer nada. Pero hay algo que Santiago nos dice aquí acerca de esperar con paciencia. Hay algo que debemos hacer. Y Santiago, colocando o siguiendo con el ejemplo del agricultor, da este ejemplo y saca 3 enseñanzas de cosas que un agricultor hace y que son 3 cosas que también debemos hacer nosotros mientras esperamos. La primera es esta: espera con expectativa, es decir, espera sabiendo que va a haber un resultado, debido a que ha hecho lo correcto. Ha arado la tierra, ha regado la tierra, ha sembrado la semilla en una buena época, ha preparado todo. Sabe que lo lógico, lo natural es que va a haber una cosecha. Entonces, mientras esperamos la cosecha, el agricultor se prepara para cada una de las etapas. Se está preparando. La espera es un momento no de hacer nada, sino que la espera es un momento de preparación para recibir lo esperado. ¿Qué está esperando usted de Dios? Le pregunto de nuevo, ¿qué es lo que está esperando que Dios haga en su vida? Tal vez sea que Dios sane una enfermedad, o salvar un matrimonio, o mejorar sus finanzas. ¿Realmente espera que Dios haga algo? ¿Está esperando que Dios haga algo? ¿Y qué tal que Dios lo haga? ¿Está usted preparado para lo que Dios hará? Ahora, ¿cómo puedo probar que está preparado para lo que Dios va a hacer? Sencillo. Mire qué está planeando hacer con la respuesta que Dios le va a dar. Si usted le pidió al Señor que lo sanara, ¿qué va a hacer cuando esté aliviado? Si usted le pidió al Señor un trabajo, ¿qué va a hacer cuando tenga el trabajo? Pero yo quiero un trabajo, pero que no me toque madrugar mucho. No está preparado para un trabajo. Entonces, recuerde, debemos esperar, pero con expectativa. Expectativa significa con la seguridad de que vamos a obtener una respuesta. Y mientras esperamos, no hacemos nada. Mientras esperamos, nos preparamos para la respuesta. En realidad debemos entender que Dios está más interesado, que Dios está más preparado para responder nuestras oraciones que nosotros para recibir la respuesta a nuestras oraciones. Nos falta prepararnos. Mire el ejemplo de Jesús. Jesús le tocó esperar 30 años para estar preparado para iniciar su ministerio. 30 años. Y era Jesús. Pero cuando llegó el momento y estaba preparado, en 3 años, solamente necesitó 3 años para hacer un cambio de toda la vida, de todo el mundo. Él hizo más en 3 años de lo que nosotros podríamos hacer en 90 años. Entonces, ¿qué hacer mientras espera? Espere con expectativa. Segundo, espera con tranquilidad. El agricultor cuando siembra la semilla, espera con expectativa, pero también espera con tranquilidad. Santiago señala el hecho de que tendemos nosotros a dejar salir nuestra frustración por la boca cuando las cosas no suceden como nosotros queremos ni cuando nosotros queremos.
inmediatamente nos enojamos, peleamos con Dios, le echamos la culpa a otras personas, nos disgustamos con la iglesia, con el pastor, cuando estamos bajo presión, y todo eso sale por nuestra boca. Por eso Santiago nos advierte de dos cosas que debemos evitar mientras esperamos. La primera, el versículo 9, hermanos, no se quejen unos de otros para que no sean condenados. ¿Por qué Santiago habla de quejarse justamente en medio de hablar de la paciencia, de esperar con paciencia? Porque Santiago sabe que cuando estamos inconformes, molestos, cuando estamos incómodos de la espera, tendemos a quejarnos, a volvernos quejosos por todo. Queremos quejarnos, murmurar, gemir. Santiago simplemente dice, no se queje. Una buena manera de saber que usted no está esperando con paciencia en Dios es que se vuelve quejoso. Lo segundo que debemos evitar hacer, el versículo 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juren. Esperar algunas veces nos lleva a ser necios en nuestra forma de hablar. Y muchas personas cuando están esperando mucho tiempo, pierden la paciencia, dejan de ser pacientes y empiezan a decir toda clase de necedades. Señor, yo te juro, yo te prometo que si tal cosa sucede, yo voy a hacer tal cosa. Y Dios dice, eso es necio, no jure. Lamentaciones 3:26 nos dice cómo sí debemos actuar. Escuche, Lamentaciones 3:26, es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Espere expectante, espere tranquilo. No se desespere y no saque ese desespero por su boca. Espere en silencio la salvación del Señor. Porque la salvación del Señor siempre llega. No cuando nosotros queramos, pero siempre llega. Y en tercer lugar, espera con confianza. El agricultor cuando siembra la semilla y hace todo lo que tiene que hacer para que esas semillas germinen y puedan dar una cosecha, el agricultor espera con confianza. Job nunca perdió la confianza en todo lo que hizo. Esperó con confianza en Dios, aún en medio de la situación más dolorosa que estaba viviendo. ¿Cómo esperar con confianza? La esperanza se mantiene en oración expectante, en oración de saber que Dios está con nosotros, de que no tiene que explicarnos nada, Dios no tiene que darnos cuenta de nada, así como no lo hizo con Job. Job nunca recibió una explicación de Dios, pero Job recibió la bendición de Dios. ¿Cómo esperar con confianza? Esté quieto. Mire lo que dice el Salmo 37:7. Salmo 37:7. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Espera en Él con paciencia. No se ponga nervioso, no se angustie, no se ponga ansioso. No tome el asunto en sus propias manos. Confíe en el Señor. Ahora, para terminar esta pregunta, ¿dónde debe tener paciencia hoy en su vida? ¿En qué área de su vida hoy necesita tener paciencia, esperar con paciencia? ¿Tiene una circunstancia que no puede controlar en su vida? O tal vez tenga una persona que no cambia de ninguna manera. Puede ser un hijo, su pareja, un papá, un hermano. Necesita paciencia. O necesita paciencia con problemas inexplicables. ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué yo? Si yo he hecho... Necesita paciencia. ¿Qué hace cuando tiene ese tipo de cosas incontrolables en su vida, inexplicables en su vida, que no pueden cambiar en su vida? Recuerde, Dios está en control.
puede estar fuera de nuestro control, pero nunca está fuera del control de Dios. Recuerde, Dios recompensa nuestra espera paciente. Dios no recompensa a los que esperan impacientemente. Una cosa es esperar con paciencia, otra cosa es esperar con impaciencia. Dios recompensa, bendice al que espera con paciencia. Dios recompensará su paciencia, si no en esta vida, lo hará en la eternidad. Y Dios siempre, recuerde esto por favor, Dios siempre está trabajando, Dios siempre está obrando en nuestra vida, así nosotros no lo veamos, pero Él está allí detrás, llevando a cabo su plan, porque su plan para su vida es mucho más grande que cualquier problema que tengamos. Les invito entonces a que pongamos en práctica esta difícil lección que nos da Santiago, esperar con paciencia. En estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos cuando usted ha pasado esperando y esperando y esperando un trabajo y no resulta. En estos tiempos cuando usted ha pasado esperando la salud suya o de un ser querido y nada que resulta. En este tiempo que usted ha pasado esperando y esperando y esperando que las cosas se resuelvan en su casa, en su familia, en su hogar y nada sucede. Siga esperando con paciencia. Dios está obrando y Dios recompensa a los que esperan con paciencia. Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias por enseñarnos que podemos confiar en ti en medio de cualquier dificultad en nuestra vida. Hay situaciones, Señor, muchas situaciones que nunca vamos a poder ni comprender, ni controlar, ni cambiar. Pero, Señor, tú nos invitas a seguir confiando y a seguir esperando con paciencia. Padre, ayúdanos a confiar en ti. No podemos cambiar todo, no podemos controlarlo todo, pero tú sí lo puedes hacer. Y tú estás obrando en la vida de cada persona que hoy en día está luchando con esperas largas, esperando un trabajo, esperando la salud, esperando una solución, esperando una recuperación. Señor, ayúdanos a confiar de que tú estás haciendo algo detrás de la escena. Porque esta historia no es nuestra historia, es tu historia. Y tú siempre la llevas a cabo. Permítenos, pues, seguir esperando pacientemente a ti. Y saber que es bueno confiar en ti siempre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, escuchen con atención y cantemos con atención y con mucha certeza esta canción que sigue. Dios les bendiga. Recuerden que esta semana ya retomamos nuestras bitácoras el miércoles y el viernes a las 6:30 de la tarde. Cuídense mucho.